Hola a todos, hoy es miércoles 8 de julio de 2026 y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Laith Marouf. Bienvenido de nuevo, Laith. Encantado de estar contigo, Nima. Déjame empezar por lo que está pasando en Líbano, porque ayer, como sabes, la situación entre Irán y Estados Unidos está empeorando. Básicamente, el memorando de entendimiento está muerto ahora mismo, como ya comentamos, y una de las principales razones es que ayer el ministro de Exteriores iraní dijo que no habría un acuerdo final sin Líbano. Así que, ¿cuál es la situación en Líbano, Laith, con todo lo que está ocurriendo? Ya sabes, teníamos ese memorando de entendimiento que ahora está muerto. Tuvimos el acuerdo entre Líbano e Israel y los combates en el sur del país, que hasta ahora no han parado. ¿Cuál es tu interpretación de lo que está pasando en el sur del Líbano? Sí, estuvimos ayer en el sur del Líbano grabando y fuimos a una de esas 3 aldeas que supuestamente iban a ser un lugar de prueba donde los israelíes se retirarían y entraría el ejército libanés. La aldea se llama Feroún. Y cuando llegamos, quedó claro que el ejército libanés nunca se había ido de Feroún y que el ejército israelí nunca la había ocupado. Así que fue como una retirada fantasma de un sitio que ni siquiera estaba ocupado. Hablamos con los vecinos, con el alcalde y con más gente, y recorrimos la aldea. Estábamos literalmente en la línea de contacto entre las fuerzas de ocupación y el Líbano, es decir, en las aldeas que ahora están ocupadas. Verás, este es uno de los 3 lugares de los que se suponía que los israelíes debían retirarse. 2 de ellos, incluido este, Feroún, en realidad nunca fueron ocupados, y el ejército libanés nunca se marchó. Así que, en cierto modo, todo el planteamiento es un engaño. Y los vecinos están muy enfadados con el gobierno libanés por fingir siquiera que su pueblo había sido ocupado, solo para intentar presentar una especie de victoria, algo que pudieran ofrecer al pueblo libanés. Mientras tanto, los combates continúan, como decías. Ayer, el ejército israelí envió un dron con una bandera israelí y lo colocó en la cima de la colina de Ali Tahir, una posición que los israelíes no han conseguido ocupar y que Hezbollah ha defendido con mucha fuerza. Los israelíes perdieron al menos 20 tanques en la batalla solo por intentar llegar a Al-Tahrir. Así que vemos, por un lado, a los israelíes intentando conseguir una victoria teatral, pero Hezbollah no les está permitiendo tener esa victoria teatral. Por otro lado, podemos pensar en cómo, durante la última semana, cada vez más miembros de la élite política del Líbano y de los partidos políticos han salido a condenar el acuerdo que firmó el gobierno libanés. Y la declaración más dura vino del Partido Socialista, dirigido por Kamal Jumblat, cuya familia, los Jumblat, es el clan druso más importante aquí en el Líbano. Jumblat literalmente humilló al presidente y al primer ministro y dijo que esto es una rendición y un acuerdo traidor. Creo que con el bloque chií junto con el SSNP, los ortodoxos y parte de la población maronita que están rechazando este acuerdo, el presidente y el primer ministro se han quedado completamente solos. No tienen manera de reunir ni siquiera un 20% del voto parlamentario para respaldar su acuerdo. Y está claro que el final de su mandato se acerca. ¿Cómo va a terminar el gobierno de Joseph Aoun y Nawaf Salam? ¿Será de forma violenta? ¿Será un golpe? ¿Serán dimisiones? Da igual. El final de su carrera política ya está escrito. Lo violento o no que sea dependerá de ellos, de cómo decidan abandonar el cargo que ocupan, porque no tienen ningún futuro en él. Laith, mencionaste la zona o la fortaleza de Al-Tahrir. Supieso que Israel está ocupando esa parte. ¿Cuál es la situación allí? Parece que allí... Sí, no lo ocuparon.
Quiero decir, aquí es donde dijeron que habían capturado la fortaleza de Al-Tahrir. Ahora mismo está completamente en manos de las fuerzas israelíes. Así que fue algo muy importante para Israel. Imposible. Si Ali al-Tahir cae, Líbano cae. Quiero que esto quede muy claro. La colina de Ali al-Tahir es una de las líneas defensivas más importantes. Y si cae, la ciudad de Nabatía también cae. Y entonces los israelíes podrían avanzar directamente hacia el valle de la Bekaa o hacia la ciudad de Saida, ocupando prácticamente todo lo que queda detrás. Y eso no va a pasar. Hasta ahora, Hezbollah ha estado usando solo unos pocos miles de sus combatientes para defender al-Tahir y la zona que la rodea. Si Hezbollah pensara, aunque fuera por un segundo, que al-Tahir va a caer, desplegarían 200.000 hombres para asegurarse de que no ocurra. Así que todo esto son mentiras, para empezar. Lo que hicieron fue, una vez más, volar un dron, un cuadricóptero con una bandera al amanecer y aterrizar el trípode con la bandera en la cima de Ali al-Tahir. Y luego grabaron. Ni siquiera lo grabaron de cerca. Lo filmaron desde el fuerte cruzado, a unos 3 o 4 kilómetros de distancia, con sus propias cámaras desde allí. Así de asustados estaban. No pudieron acercarse más. Todo esto es guerra psicológica. Y por supuesto, los medios libaneses, controlados por los monarcas del Golfo, los sionistas y los estadounidenses, intentaron presentarlo como si fuera una ocupación real de la colina de Ali al-Tahir. Si recordáis, hace 3 o 4 meses, los israelíes hicieron lo mismo en el castillo de Beaufort, y nuestro equipo, Free Palestine TV, fue ese mismo día, cuando colocaron ese trípode con una bandera israelí encima del castillo de Beaufort, y mostramos que no estaba ocupado. Y los vecinos tiraron las banderas por el acantilado. Nosotros mismos también escupimos sobre las banderas. Así que esto es repetir el mismo drama, la misma ficción. Pero esta vez les va a ser imposible ocuparlo. Digamos que en el castillo de Beaufort pusieron la bandera y 2 meses después lo ocuparon. Pero 2 meses después, la colina de Al-Tahir es imposible que la ocupen. Punto. Y creo que Hezbollah va a poner todos sus esfuerzos en defender Al-Tahir. La gente tiene que entender lo importante que es Al-Tahir como línea defensiva. No hay manera de que Hezbollah permita que caiga en manos de los israelíes sin emplear toda su fuerza para intentar defenderlo. Y no lo han hecho porque los israelíes ni siquiera han intentado acercarse a Al-Tahir. Ahora mismo, el funeral del difunto líder supremo de Irán se está celebrando en Irak, en Nayaf, y parece que hay allí unos 2,5 millones de personas. En cuanto el cortejo regrese a Mashhad, en la última parte del funeral, da la impresión de que volveremos a la guerra, porque Estados Unidos ha vuelto a imponer sanciones al sector petrolero de Irán. Ya sabes, han reactivado las sanciones sobre esa parte de la economía iraní. Y como ves, ninguna de las cláusulas del memorando de entendimiento se ha respetado ni se ha aplicado hasta ahora. En el caso del Líbano, como has mencionado, los combates continúan. Ayer, Benjamin Netanyahu fue preguntado por CNN y Fox News qué está ocurriendo en el sur del Líbano. Dijo que eran cosas menores, que no era tan importante. Pero, ¿cuál es la actividad? ¿Qué están haciendo las fuerzas israelíes en el sur del Líbano? Sí, bueno, ya sabes, obviamente el funeral del mártir Ayatollah Ali Khamenei se ha convertido en el funeral más grande de la historia registrada, con los millones de iraníes que rindieron homenaje en los primeros días y ahora los millones de iraquíes. Y, por cierto, esta noche habrá conmemoraciones en Beirut por el martirio del Ayatollah Ali Khamenei. Se espera también que cientos de miles de personas acudan aquí, en Beirut, y que el vicesecretario general de Hezbollah, Naim Qassem, pronuncie un discurso. Sí, así que creo que al final de este funeral, probablemente más de 40 millones de personas habrán dado su último adiós.
Así que sin duda va a convertirse en un récord mundial que durará mucho tiempo. Pero es imposible que en un futuro cercano otro líder pueda recibir tanto cariño de la gente. En cuanto a lo que está ocurriendo en el sur del Líbano, los israelíes no han intentado avanzar en ninguna dirección, pero vemos constantemente cómo hacen explotar partes de las aldeas que ocupan en el sur. Todavía hay combatientes de Hezbollah detrás de la línea amarilla. Y anoche, en la ciudad de Binj Bail, los israelíes cayeron en un Spivascore. Es la segunda vez en un mes que caen en un boscal dentro del sector de Binj Bail. Estamos viendo, básicamente, a combatientes de Hezbollah detrás de la línea enemiga, e incluso algunos que se infiltran y llevan a cabo operaciones. Lo único que están haciendo los israelíes son esas grandes explosiones que arrasan barrios enteros, casi por diversión y por las imágenes de propaganda que generan. Pero no han parado, y siguen bombardeando algunas aldeas al norte de la llamada línea amarilla. Mira, justo ayer, en la ciudad de Nabatilla, en el barrio de Nabatilla Al-Fauca, o Alta Nabatilla, hay una directora de un instituto. Es una mujer libanesa cristiana que trabaja en el Instituto Público de Nabatilla. Volvía con su madre y con la persona que vive con ellas para revisar su casa, y los israelíes decidieron lanzar un misil desde un dron contra la familia. Las 3 mujeres murieron como mártires. Como puedes ver, siguen atacando a civiles. Es lo único en lo que realmente son buenos desde el punto de vista militar. Siguen atacando a civiles, siguen destruyendo partes de las aldeas que ocupan. Y creo que esto no va a durar mucho porque espero que hoy en el discurso del presidente anuncie un regreso completo a las actividades militares en el sur. Siguen defendiéndose, pero han reducido un poco el ritmo de sus operaciones. Creo que, dado que la guerra está en plena escala de nuevo en Irán, al menos por lo que hemos visto desde esta mañana, espero que Hezbollah anuncie que volverán a la acción total en el sur esta noche. Tuvimos a Emmanuel Macron viajando a Siria, y allí se produjeron 2 explosiones. Hoy, Al-Jolani fue a Turquía para reunirse con Donald Trump. ¿Qué está pasando en Siria, Leith? Por un lado, vemos a Macron por primera vez desde 2009. El último presidente francés que fue a Turquía fue Sarkozy. Y ahora vemos a Macron yendo allí. Eso significa algo. Y en mi opinión, las explosiones también son importantes. Además, el papel de Siria en la región ahora mismo. ¿Cómo se va a definir, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo dentro del país y la forma en que Francia y Estados Unidos están intentando reconfigurar la situación en Siria? Sí, quiero decir, Macron y Francia siguen pensando que todavía tienen influencia en Siria y en el Líbano, sobre todo por haber sido antiguas colonias francesas. Y bueno, vimos cómo cuando Francia intentó encontrar un papel para sí misma en las negociaciones entre el Líbano y la colonia sionista, los israelíes y Estados Unidos la apartaron de eso. Así que la visita de Macron a Siria fue su intento de reafirmar la poca influencia que Francia pudiera conservar allí. Y esas explosiones fueron muy toscas. No estaban realmente pensadas para matar a nadie. Creo que fueron mensajes, probablemente de los israelíes, de los estadounidenses y quizá incluso de los turcos, diciendo que la época en la que Francia tenía algo que decir dentro de Siria se ha terminado. Así que no sabemos cuál de esas 3 potencias que ahora tienen influencia sobre Siria, los estadounidenses, los israelíes o Turquía, pudo estar detrás de esto. Pero creo que el mensaje sin duda llegó a Macron. Estas explosiones probablemente reforzaron lo que él ya había escuchado de Al-Jolani, que responde a Erdogan, a Estados Unidos y a Israel. Así que pienso que esto no es más que un anuncio público de lo que se dijo a puerta cerrada. Esa es, con toda probabilidad, la señal que estas explosiones pretendían enviar. En cuanto a Siria ahora mismo, incluso si Estados Unidos, Israel o Francia quieren que Al-Jolani haga algo,
o incluso Turquía, si quieren que cumpla ciertos objetivos para ellos, al-Jolani no es capaz de lograr nada. Al-Jolani is unable to deliver on anything. Not because he doesn't want to deliver on the dictates of Y no porque no quiera cumplir las órdenes de sus amos, sino porque en realidad no tiene mucho poder. Solo tiene el poder de matar y violar a civiles en aldeas chiíes, alawíes, cristianas y judías. Más allá de eso, ya no hay economía en Siria. El petróleo, el gas y el trigo siguen siendo saqueados. La gente pasa hambre. No hay industria, tras la destrucción de las zonas industriales de Alepo y el saqueo de sus fábricas hacia Turquía. Y los combatientes extranjeros que formaban parte de los escuadrones de la muerte wahabíes fueron todos retirados de Siria. Así que la fuerza de combate que al-Jolani tiene bajo su mando apenas puede mantener el control del tráfico en las ciudades. Así que por ahora, Siria es sin duda una sombra de lo que fue durante el siglo pasado, cuando era el centro más importante de la resistencia árabe, del nacionalismo árabe y del antiimperialismo. Ahora es solo un peón al que le han cortado las alas por completo. No puede ni saltar, mucho menos volar. Creo que de momento, el único papel que al-Jolani puede desempeñar es el de formar parte de una guerra psicológica, amenazando al Líbano, amenazando a las minorías dentro de Siria, amenazando a Irak. Pero más allá de eso, no hay nada que pueda hacer aparte de esa guerra psicológica y de los ladridos constantes, o de ser utilizado como un espantapájaros por los estadounidenses y los israelíes contra otros pueblos de la región. ¿Ves alguna posibilidad de que Estados Unidos utilice a esta gente en Siria para hacer algo en el Líbano? Creo que pueden soñarlo, pero es imposible. Verás, en el punto más alto del poder de al-Jolani, en las semanas posteriores a la caída de Damasco, en diciembre de 2024, hubo un intento de ataque por parte de las fuerzas de élite del HTS, las llamadas bandanas rojas, desde el norte del Líbano hacia el valle de la Bekaa. En ese momento, cuando al-Jolani todavía contaba con esos 100 y pico mil combatientes extranjeros endurecidos por la guerra en Siria y por la batalla en Ucrania, porque algunos fueron a luchar a Ucrania y luego regresaron. Y en medio de aquel caos dentro del Líbano, con el asesinato de Sayyid Hassan Nasrallah, el ataque en Beja y los asesinatos de buena parte del liderazgo militar de Hezbollah. En ese momento, cuando las bandanas rojas atacaron el norte del valle de la Bekaa, en el punto máximo de su poder, fueron rotundamente derrotadas por los clanes del norte del Líbano. Ni siquiera Hezbollah se involucró. Las clanes, la gente de las comunidades religiosas en la frontera norte, tomaron las armas cuando el ejército libanés huyó y dejó toda la frontera abierta para que HTS invadiera. Los clanes derrotaron a HTS, a los de las bandanas rojas, y no solo liberaron sus propias aldeas, que al principio habían sido ocupadas por HTS, sino que además avanzaron hacia el interior de Siria. Liberaron 3 aldeas y llegaron hasta las puertas de Al-Qusair, que es una ciudad muy importante en la zona de Homs. Así que si decimos que eso ocurrió en el momento de mayor poder de HTS y de mayor debilidad de Hezbollah, imagina hoy, cuando Hezbollah se ha reorganizado, se ha rearmado, ha rediseñado sus actividades y sus tácticas, que HTS ataque ahora, cuando ya se está desmoronando y no puede gobernar Siria, sería un suicidio para al-Jolani. Y creo que por eso no va a pasar. Puede que los israelíes y los estadounidenses lleguen a estar tan desesperados que no les importe perder Siria y solo quieran demostrar algo contra Hezbollah, presionando a al-Jolani para que ataque el Líbano. Bueno, eso sería aún peor para al-Jolani, pero también para todo el imperio. Porque si al-Jolani realmente es presionado para atacar Líbano, no solo se destruirían sus tropas, sino que Siria misma quedaría liberada. Estoy completamente seguro de eso. Y por eso pienso que si llegamos al punto en que al-Jolani y sus tropas atacan Líbano, eso será una señal de lo débil que está el orden imperial y de lo desesperados que están,
al punto de arriesgarse a que Siria vuelva a caer en manos del eje de la resistencia. The fall of Syria back into the axis of resistance hands. How do you see the role of ¿Cómo ves el papel de Turquía en lo que está ocurriendo en Siria? Dijiste que Israel y Estados Unidos están psning al gobierno Smyth a hacer algo. Pero, ¿y Turquía? ¿Qué es lo que quieren ellos? What do they want? Turkey at this moment is happy. En este momento, Turquía está encantada de tener a Siria como mercado para sus productos excedentes. Ya sabes, ahora es un mercado cautivo. No se permite la entrada de otros productos en el país. Por cierto, Al-Julani, después de tomar Damasco, también destruyó y de hecho disolvió las empresas de producción, las fábricas. No solo mató a sus propietarios y demás, sino que detuvo la producción. Así que todas las fábricas que producían alimentos procesados, embutidos, verduras congeladas, conservas, todas las cooperativas que prensaban aceite de oliva, todo eso fue desmantelado para permitir que, las empresas turcas entraran y no tuvieran ninguna competencia, ni siquiera de los propios productos sirios en el mercado. Ahora mismo, el mercado en Siria está controlado por los fabricantes turcos. Son ellos quienes dominan todo y están colocando allí cualquier excedente de productos que tengan. Nadie más puede competir con ellos, ni a nivel local, ni importando nada que pueda hacerles competencia. Esa es la prioridad de Turquía, sobre todo por los problemas que ha tenido con la Unión Europea y las dificultades para exportar sus productos al mercado europeo. Así que ahora tienen esa situación. Erdogan además sigue saqueando el petróleo, el gas y el trigo de Deir ez-Zor. Por eso creo que la máxima prioridad del gobierno turco es asegurarse de que Siria siga siendo un mercado monopolizado por ellos. Y cualquier cosa que pueda amenazar eso, la van a combatir o se van a oponer. Y precisamente por eso pienso que temen una situación en la que Al-Julani se comprometa demasiado con lo que quieren los estadounidenses y los israelíes, porque eso pondría en riesgo su control del mercado sirio. Supimos por la administración Trump que estaban pensando seriamente en enviar tropas al Líbano. No sé cuáles fueron las repercusiones de ese planteamiento en el país, ni cómo lo van a percibir Hezbollah o el propio gobierno libanés. Sabes, cuando escuché eso, me reí muchísimo, por cierto, cuando oí esa historia, porque pensaba para mis adentros que Hezbollah en realidad desearía que eso ocurriera. Ya sabes, desde hace mucho tiempo, Hezbollah ha estado luchando en realidad contra todo el imperio, pero con el imperio escondido, fingiendo que son aviones israelíes los que hacen 2000 incursiones en un solo día, cosa para la que, por supuesto, Israel no tiene suficientes aviones. Hezbollah está luchando contra todo el imperio. Así que, ya puestos, que traigan a los soldados estadounidenses al terreno para poder matarlos. Eso es, literalmente, lo que Hezbollah estaría esperando, porque no hay nada que Estados Unidos pueda hacer de forma diferente a lo que hizo Israel. Al fin y al cabo, Estados Unidos le dio a Israel todo y usó su poder aéreo, junto con la OTAN y demás, para bombardear Líbano, para vigilar Líbano. Tienen a su inteligencia operando sobre el terreno aquí. Al menos 17 o 18 agencias de inteligencia de la coalición de la OTAN y demás están presentes. Hace unos días, por cierto, hubo 3 espías enviados por los israelíes, uno egipcio, uno sirio y uno libanés, que estaban dentro de la ciudad de Nabatilla intentando trazar las posiciones de Hezbollah. Fueron capturados y ejecutados en el acto, ejecutados en el terreno, así que esto está ocurriendo por todas partes. Estados Unidos lo hace, los británicos lo hacen, los franceses, los alemanes, todos lo están haciendo. Por eso Hezbollah querría tener algunos objetivos en tierra que eliminar. Si todo está en el aire, los únicos que mueren son los israelíes.
The only ones that are dying are the Israelis. Well, if the United States sends troops Bueno, si Estados Unidos envía tropas al Líbano, será el mejor regalo para la resistencia, porque entonces veremos, igual que en 1982, cuando Estados Unidos vino y ocupó Beirut en nombre de los israelíes, cómo nació Hezbollah. Y todo empezó con el ataque a los cuarteles estadounidenses, donde más de 220 soldados americanos fueron eliminados de un solo golpe. Y eso volverá a pasar si los estadounidenses son lo bastante estúpidos como para enviar tropas aquí. De hecho, espero que sean así de estúpidos. Que lleguen a ser tan estúpidos y manden tropas sobre el terreno. Y si llegan, está claro, sobre todo por lo que hemos visto en los últimos 6 meses, dónde estarán desplegados. Where they will be stationed. There's a base in the north of Lebanon. Hay una base en el norte del Líbano, cerca de la ciudad de Trípoli, que ya tiene dentro unos 20 o 30 soldados estadounidenses y una batería de defensa aérea. Es el único sistema de defensa aérea en todo el país. Y también está el aeropuerto al norte de Trípoli, justo junto a la frontera con Siria, donde el primer ministro inauguró las obras hace un mes. Todo el mundo se preguntaba por qué. De repente, el Líbano quería abrir otro aeropuerto internacional tan cerca de la frontera con Siria. Pues ahora ya lo sabemos, porque están intentando ampliar la pista para que puedan aterrizar aviones de carga militares estadounidenses. Así que, esos son los lugares donde se espera que vayan los estadounidenses. Y por supuesto, Hezbollah los tiene muy vigilados. Laith, las instalaciones petrolíferas en Siria estaban bajo control de Estados Unidos durante el gobierno de Bashar al-Assad. Y ahora mismo, no sé cuál es la situación allí, porque cada vez que se habla de retirar las tropas de Siria, eso está ocurriendo. ¿Quién controla esas instalaciones en este momento? Ahora mismo siguen siendo tropas estadounidenses y turcas las que están allí. La familia de Erdogan es la que está exportando el petróleo a través de Turquía y al final hacia Israel, por cierto. Así que en este momento, el petróleo sirio está alimentando la maquinaria de guerra de Israel. No sé si al-Julani está recibiendo ahora la parte que antes se llevaban los contratistas kurdos. Recuerdo que las YPG y otros grupos recibían alrededor del 20% de los ingresos por la venta de ese petróleo y gas saqueados. No sé si a al-Julani le están dando ese 20%, pero sigue siendo el mismo acuerdo. Las mismas empresas, propiedad de la familia de Erdogan, son las que exportan el petróleo. Y sí, no creo que los estadounidenses vayan a marcharse pronto. Ellos también están sacando su parte de esto. No creo que quieran entregárselo todo a Erdogan. Así que por ahora es el mismo arreglo, solo que los contratistas kurdos han sido sustituidos por los de al-Julani como beneficiarios locales de las ganancias de esas ventas. Están hablando de nuevos campos en Gaza, campos de concentración. Esto le recuerda a todo el mundo lo que está pasando, porque no es algo nuevo. La administración Biden intentó hacer lo mismo, y ahora la administración Trump está siguiendo el mismo tipo de políticas. Eso significa que da igual si en Estados Unidos gobierna un republicano o un demócrata, su política siempre será la misma. Y el objetivo principal de todo eso es el desarme de Hamás. Pero, ¿es posible hacerlo de esta manera? ¿Qué pasaría si la administración Trump decide imponer este tipo de política en Gaza? Sabes, ahora mismo Gaza sigue siendo bombardeada. Ayer vimos ataques contra tiendas de campaña, y eso pasa todos los días. Los israelíes deciden que quieren matar a unos cuantos palestinos para desahogar su frustración por las pérdidas que han tenido en Líbano y en Irán, y apuntan contra esa gente indefensa que vive en las tiendas. He visto fotos de esos campamentos en construcción, y sinceramente parecen campos de concentración. Si algo parece un pato y suena como un pato, es un pato. Así que sí, son campos de concentración.
igual que los que hicieron los fascistas italianos con los libios y los alemanes con los pueblos de Europa durante la era nazi. No creo que los palestinos vayan a aceptar trasladarse a esos campamentos. Mira lo desafiantes que son esas personas empobrecidas en las ciudades de tiendas y cómo, incluso cuando se les ofrece salir de Gaza, se niegan. Así que creo que las imágenes que vimos de esos campamentos y el hecho de construirlos son solo para la autosatisfacción de los imperialistas y los sionistas. Quieren mostrar algo, aparentar que están haciendo algo. Siguen intentando librar esta guerra psicológica, pero no consiguen obligar a la gente a entrar en esos campamentos. ¿Qué van a hacer? Esos campamentos están justo en la frontera con Egipto, los acaban de construir. ¿Y qué? ¿Van a ir a sacar a la gente del centro de la ciudad de Gaza y forzarlos a entrar en esos campamentos? Eso no va a pasar. Y por supuesto, la resistencia no va a desarmarse. Siguen ahí. Y bueno, vimos hace unos días que Hamás declaró que había disuelto las estructuras de gobierno que se crearon tras las elecciones de 2005. Algunas personas se preocuparon, pensando que eso era una señal de que, de alguna manera, Hamás se estaba rindiendo o entregando el poder a otros. Pero la realidad es que Hamás simplemente disolvió algo que ya no existe. Si todos los ministerios fueron destruidos, si la mayoría de los ministros y los altos cargos civiles en Gaza fueron asesinados, ¿qué queda como gobierno? Y ahora, cada vez que haya escasez de algo en Gaza, Hamás puede decir, no es asunto nuestro. Hablad con la autoridad palestina, con Mahmoud Abbas. En realidad, esta disolución de algo que ya está destruido va a añadir más presión sobre la autoridad palestina colaboracionista y sobre las estructuras que los estadounidenses y los israelíes han creado con esta, digamos, propuesta de paz y con la cumbre de paz que celebraron en Sharm el-Sheikh. Ahora será el Consejo de Paz el que diga, oye, ¿por qué no entregasteis la comida? ¿Por qué no entregasteis el agua? ¿Dónde está la electricidad? Ya no será cuestión de que Hamás tenga que responder por esas cosas. En realidad, serán las herramientas de los sionistas y de los imperialistas las que tendrán que dar explicaciones. Así que, por un lado, puede parecer una rendición o una derrota para Hamás, pero en realidad es una jugada maestra que ahora pone todo el peso en el campo de los imperialistas y los sionistas. Si tuvieras que mencionar la principal base de las fuerzas estadounidenses ahora mismo en los países del Consejo de Cooperación del Golfo, yo diría que está en Jordania, porque no van a acercarse a las fronteras iraníes. Parece que en esencia están utilizando Jordania e Israel. ¿Es así? Sí, concretamente para su fuerza aérea. Ahora mismo, Jordania es la base principal. Y además, hasta ahora, creo que es el régimen vasallo más estable de la región árabe cercana a Irán. Así que si miramos un poco hacia adelante, dentro de unos días, si esta batalla que se ha reavivado crece, creo que veremos que Irán ampliará mucho el uso de sus misiles y drones para destruir la presencia estadounidense en Jordania. El régimen jordano es muy débil, por cierto. Creo que si recibe un golpe fuerte, podría abrir espacio a un revés local. Recordemos que el 75% de Jordania es de origen palestino. Y la gran mayoría de los jordanos no está de acuerdo con esta colaboración que se está dando entre el régimen jordano, los estadounidenses y los israelíes. Así que Irán le haría un favor al pueblo jordano si debilita al régimen sus fuerzas militares. Lo mismo pasa con Bahrein. Verás, Bahrein es... Creo que si Irán se concentra un poco más y elimina las comisarías de policía en Bahrein, que están ocupadas por oficiales pakistaníes y saudíes, esa es la fuerza policial en Bahrein. El pueblo bahreiní tendría la oportunidad de rebelarse y lograr cambiar su régimen allí, sin que Irán tenga que entrar para liberarlos o ayudarlos a liberarse.
The Las fuerzas policiales son pakistaníes y saudíes, pero no tienen sus propias they fuerzas. don't have their own forces there. Exactly. There's no Bahraini police officers. Exacto. They're all No hay rent- policías bahreiníes en they Bahrein. rent a cop from Pakistan. Son todos agentes contratados, ¿vale? Y los contratan de Pakistán y de Arabia Saudí. Incluso el ejército bahreiní puede que haya unos pocos miles de soldados que sean de Bahrein, pero el resto son tropas saudíes dentro del país. Entraron en Bahrein por el puente en 2011-2012, cuando empezaron las manifestaciones contra el gobierno de la familia real. Necesitaban la llegada de las tropas saudíes para defender a la familia real y reprimir a la población. Pero la presencia de policías pakistaníes e indios, por cierto, lleva así más de 15 años. Esa es la mayoría de la policía en Bahrein, en Qatar y en los Emiratos Árabes Unidos. En esos tres países, concretamente, algo así como entre el 80 y el 90% de los agentes son trabajadores extranjeros contratados de otros países. Are foreign workers rented from other countries. This also. Esto también te dice algo. Imagina que las comisarías de policía en Bahrein o en los Emiratos Árabes Unidos fueran atacadas por Irán. No significa necesariamente que Irán tenga que destruir muchas. Si destruye una o dos comisarías, esos guardias contratados de Pakistán o de la India pensarán, maldita sea, no quiero morir aquí por un país extranjero. Me da igual cuánto paguen. Y se irán por su cuenta. Puede que ni siquiera encuentren sus pasaportes, porque los emiratíes, los cataríes y los bahreiníes suelen retenerles los pasaportes. Pero sería un momento caótico. Así que es muy fácil provocar el caos en esos países, Bahrein, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, por la sencilla razón de que las fuerzas de seguridad ni siquiera son ciudadanos del país. How the security forces in the country are not even citizens. It was something important in the. Hubo algo importante en las últimas 72 horas, el asedio a Yemen, que fue roto por las tropas iraníes. Fueron allí porque la gente en Yemen quería ir a Irán para participar en el funeral. Entonces, el avión iraní fue interceptado por cazas de Arabia Saudí. Pero parece que las fuerzas yemeníes usaron su sistema de defensa aérea para obligarlos a retirarse. Y fue algo enorme. Regresaron sin ningún tipo de desafío ni dificultad. Y luego ves el papel de Arabia Saudí, cómo manipula la situación en Yemen. Cómo ves a las dos partes, Irán y Estados Unidos. Y por otro lado, tenemos a las fuerzas yemeníes. Vi a muchos allí, combatiendo con fuerzas en Yemen, que están vinculadas a Arabia Saudí. No sé cuántas de esas fuerzas, o qué parte de ellas, están conectadas con los Emiratos Árabes Unidos. ¿Y cuál es la combinación de esas fuerzas que están luchando allí? ¿Cuál es la situación en Yemen? What is the situation in Yemen? Yes, we're already. Sí, por fin empezamos a ver efectos tangibles de la gloriosa victoria de Irán sobre Estados Unidos. Y el primero de esos hechos innegables y concretos que muestran un cambio total en el equilibrio de poder es el fin del asedio aéreo. Así que, por supuesto, el funeral y el martirio del Ayatollah Khamenei son el telón de fondo de esta ruptura del asedio al aeropuerto. Pero eso también demuestra el poder de ese martirio. El martirio del Sayyid Ayatollah Khamenei puso fin al asedio aéreo sobre Yemen. Y por supuesto, las fuerzas yemeníes, con sus defensas antiaéreas, junto con la amenaza de Irán de volver a atacar al reino saudí, acabaron con ese asedio. El avión aterrizó, como decías. Ended the siege. The plane landed, as you said. Who knows what was on the plane when it arrived, but it also. ¿Quién sabe qué había en el avión cuando llegó? Pero también se llevó de vuelta a la delegación de yemeníes que fueron a presentar sus respetos en el funeral. Y ahora van a empezar a llegar vuelos desde Irán a Yemen, así, con normalidad. Mira, llevo 6 años intentando ir a Yemen, pero todos los vuelos hacia Saná tenían que pasar por Amán, en Jordania, o por Riyadh, en Arabia Saudí. Y había que conseguir la aprobación del Mukhabarat saudí y del Mukhabarat jordano, los servicios de inteligencia de allí, para poder entrar en Yemen. Así que no podía ir a Yemen. Quiero ver Yemen, quiero grabar allí, quiero entrevistar a la gente. Ahora podría simplemente ir a Irán y volar desde allí. Así que este es el primer paso. So, this is the first step.
In terms of the, and I don't think the Saudis En ese sentido, no creo que los saudíes se atrevan a derribar un avión iraní, a menos que, bueno, sea importante que Irán empiece ahora a enviar vuelos a Sanaa, quizá 2 veces por semana o algo así, para seguir desafiando este bloqueo y convertirlo en una realidad. Y al mismo tiempo, vemos, por supuesto, cómo los saudíes intentan crear problemas dentro de Yemen, reactivando enfrentamientos militares. Esto forma parte de la estrategia más amplia de Estados Unidos. Desde que el memorando de entendimiento con Irán dejó de existir, Estados Unidos e Israel decidieron intentar provocar el mayor número posible de problemas internos entre los miembros del eje de la resistencia fuera de Irán. Problems as possible within the axis of resistance members outside Iran. So in Iraq, we saw the problems beginning. In Yemen, En Irak vimos cómo empezaban los problemas. En Yemen, en Líbano, también se veía que iba a haber dificultades. Pero como estamos viendo, el consenso nacional ha hecho imposible que Aoun y Nawaf Salam provoquen una guerra civil o algo parecido. Y ahora en Yemen, eso es justo lo que están intentando. Pero los saudíes ya habían expulsado, de una forma u otra, a los emiratíes y a cualquier grupo financiado por ellos dentro de Yemen, sacándolos del territorio yemení. Los Emiratos y también Israel están ahora solo en las islas, como Socotra y otras. Y el resto del territorio de Yemen, que no está bajo el control del gobierno de Sanaa, está bajo control saudí, directo o indirecto. is under Saudi direct and indirect control. The battle that happened in Hodeidah or around Hodeidah. La batalla que tuvo lugar en Hodeida o en los alrededores de Hodeida en los últimos días, donde las fuerzas aliadas con Arabia Saudí fueron derrotadas, es una buena señal de que esas fuerzas no van a conseguir algo que no han logrado en 15 años de guerra en Yemen. Creo que Yemen va a mostrarse más audaz, más confiado y que intentará ahora liberar territorio de Arabia Saudí, lo que tendrá un coste. Desde que terminó el asedio aéreo, el siguiente paso es intentar poner fin al bloqueo naval sobre Yemen. Así que deberíamos seguir de cerca las actividades de las fuerzas navales y de defensa yemeníes en los mares del Mar Rojo y del Mar Arábigo. Defense forces in the seas of the Red Sea and the Arabian Sea. Yeah, yeah. I think it's so important. Sí, sí. Creo que es muy importante, ya sabes, que se levante el asedio a Yemen. Thank you, Laith. Gracias, Please gracias, go to Laith. Por favor, entrad en freepalestine.video. Justo debajo del nombre de Laith podéis encontrarlo, freepalestine.video. Y podéis seguir a Laith en su canal de YouTube, Free Palestine TV. Lo encontráis en YouTube y podéis seguirlo allí. Y por favor, volved a freepalestine.video y apoyad lo que está haciendo Laith. Es increíble. En Líbano, fue a Europa, ha preparado un documental en Europa, en España, y os va a encantar. También podéis seguirlo en X, lo mismo. ¿Verdad, Laith? Thank you Muchas so gracias, much, Nima. Inshallah, nos vemos la semana que viene. Sí, hasta pronto. Adiós. Bye bye. Gracias.